Julio Schilling, muy buenos días. Buenos días, estimado ministro Londoño. Un placer estar con usted, como siempre. Muchísimas gracias, y nosotros con la preocupación ya tan larga de varias décadas por lo que pasa en Cuba. La última noticia es que en los últimos 6 meses han salido 80,000 cubanos de Cuba, probablemente con destino a los Estados Unidos. ¿Qué nos cuenta usted de este éxodo y de esto que consideran algunos el paraíso en América? El paraíso, por eso en Colombia queremos tener algo parecido, o quieren algunos tener algo parecido a lo que pasa en Cuba. Su opinión, don Julio. La inmigración, estimado ministro Londoño, ha sido siempre una herramienta del caso comunismo. O sea, el controlar éxodos que utilizan para negociar términos favorables, para impactar la política de los Estados Unidos y lamentablemente lo han logrado. Porque en cuanto a que nadie quiere vivir bajo el comunismo, ni siquiera los comunistas de afuera, porque hay que estar claro, muchos, por ejemplo, de los comunistas de vuestro país van a Cuba, pero para entrenamiento, para buscar, tratamiento especial para regresar y subvertir el país. Ese no es el ciudadano promedio, sino el que tiene que vivir en acorde como vive la mayoría de la población. No, ahí no hay ningún éxodo para entrar. O sea, si nadie quiere vivir porque es un sistema sin libertad, totalmente degradante, un sistema oprobioso. Pero la inmigración, y esto lo hemos visto no solo ser una herramienta del castrocomunismo, sino hemos visto también la dictadura Venezuela, que es una especie de colonia de Cuba comunista, pues también utilizar la inmigración para impactar políticas. Y esto lo vimos, y recuerdo que nosotros hablamos en su programa acerca de el levantamiento popular del 11 de julio del año pasado, donde en más de 72 localidades a través de Cuba, cientos de miles de cubanos salieron a exigir el fin del comunismo, cambio sistémico, y estamos viendo condenas a muchos de esos que han protestado, de 30 años de cárcel, 20 años de cárcel, cargos de sedición, o sea, traición a la patria por ir a protestar. La ruta que ha tomado la dictadura cubana en reacción a ese levantamiento popular del 11 de julio fue, por un lado, una represión brutal y condenas de décadas de larga para muchos de los que participaron, y por otro lado empezar a abrir una válvula de escape hacia el exterior. Recordemos que en noviembre Nicaragua, otra dictadura, colonia de Cuba comunista, y digo colonia porque la seguridad nacional, la policía secreta, todas las instituciones para reforzar las dictaduras, tanto en Venezuela como en Nicaragua, provienen de la inteligencia castrista. Son instrumentos del castrismo. Ese es, es quien hoy manda, y me atrevo a decir también, partidos disfrazados de democracias como que hay en Colombia, que sirven los intereses del socialismo continental, pues en efecto negociaron por medio de Nicaragua la salida sin visa. En otras palabras, cualquier cubano que quisiera salir hacia Nicaragua no le iban a pedir ninguna documentación en Nicaragua, podían libremente ir. Negociaron también con el gobierno de López Obrador en México para que disminuyera la solicitud de documentos a cubanos que están en su territorio. Entonces, pues la razón es facilitar un éxodo y de esa forma desanimar a los cubanos a salir a la calle a protestar, porque están pensando en salir hacia afuera, hacia el exilio, y vivir dentro de la comunidad cubana en el exterior. Esto lo han hecho
en 5 ocasiones previas a través de las más de 6 décadas del control comunista en Cuba, para lograr una especie de domesticación social, que las personas de nuevo se empiecen a ocupar y dediquen sus energías a ver cómo salen. Y antes de concluir con esta idea, vale señalar que el costo del pasaje, porque el castrocomunismo no solo busca esto como una válvula de escape para buscar apaciguar los ánimos de libertad dentro de Cuba, sino un negocio. Los pasajes cuestan $3.600 para salir de Cuba a Nicaragua, $3.600 por persona, ¿eh? Es algo que casi nadie tiene, pero lo que se busca es que los cubanos que viven fuera del territorio nacional, pues vayan que tienen familiares en el exterior, vayan a subvencionar de una u otra forma ese costo. O sea, que esto se veía venir, y ya en noviembre se negoció, cuando le podemos añadir que la actual administración de los Estados Unidos pues está llevando a cabo una política desastrosa en la frontera sur de los Estados Unidos. Prueba de eso es que tiene la cantidad de intercambios con las aduanas de personas queriendo entrar más grande en la historia de los Estados Unidos desde que se está documentando eso. Una semana ya después que el presidente Biden entró en la Casa Blanca, se había casi triplicado la cantidad de personas que estaban entrando, prácticamente a la semana. Así que todo eso ha servido para, como usted bien señala, llevar esto a récords de cubanos saliendo del país. ¿En cuánto se estima la población cubana que vive fuera del país y que ha salido huyéndole a la dictadura comunista, don Julio? ¿Cuántos cubanos viven o en los Estados Unidos o en Centroamérica, en todo caso fuera de Cuba? Fuera de Cuba hay, o sea, dentro de la isla, para tener una perspectiva, hay 11 millones de cubanos. Fuera de Cuba hay 2.500.000 cubanos viviendo fuera del territorio nacional, la mayoría de ellos en los Estados Unidos, y dentro de los Estados Unidos pues la comunidad que más cubanos tiene es pues el condado Miami-Dade, o sea, que está en la ciudad de Miami. De modo, o sea, más de el 23% de la población vive fuera, pero curiosamente, ministro Londoño, la nación cubana fuera del territorio produce, si se fuera a medir en Producto Bruto Interno, 9 veces lo que producen los cubanos dentro de la isla, y eso es por el sistema. O sea, en Cuba comunista, pues lo que se está ejerciendo es un capitalismo de Estado, donde el 75% de la economía está en manos de las Fuerzas Armadas por empresas que operan básicamente en todos los sectores de la economía. En el entorno turístico estamos hablando ya de un porciento del 90%, mucho más alto. Entonces, vemos en esto un paralelismo extraordinario con la dictadura, por ejemplo, de Rusia, en el sentido de que hay una clase oligárquica ligada a las familias de los Castro, donde en efecto 15 familias en Cuba tienen a todos sus hijos y nietos viviendo en el exterior, han saqueado el patrimonio nacional, y la cuestión de la igualación es solamente un verso. Y esto es importante porque ustedes están enfrentando una encrucijada muy importante en vuestro país, y Colombia desde hace mucho tiempo está en la mira del castrocomunismo, y pues hay políticos que profesan ser demócratas, pero eso no es cierto, o sea, se están escondiendo bajo las instituciones democráticas que les permite participar en el poder político, pero no es casualidad que el pacto, y aquí me estoy ya tal vez desviando el tema un segundito, pero para que entiendan que esto no es casualidad, el pacto de impunidad, porque eso fue sí lo que fue,
que se negoció con las FARC. ¿Por qué fue negociado en Cuba? ¿Por qué Cuba comunista tuvo un papel importante? Bueno, eso es muy sencillo, porque el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, desde el año 91 han estado tratando de convencer a las FARC para que dejaran esa lucha que no iban a ganar y que fueran por medio del camino de Venezuela, de Nicaragua, para llegar al poder. Entonces hemos visto, uniendo con otras fuerzas de la izquierda radical en Colombia, para dar la imagen de policía bueno y policía malo, y pues llegar al poder, diciendo que no van a expropiar, para después empezar a expropiar, diciendo que van a respetar las leyes, para después violar las leyes. Lo mismo que hizo Salvador Allende en Chile, lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, de modo que, por favor, estén atentos. La democracia colombiana vale mucho, han muerto muchos colombianos defendiéndola, no la dejen desperdiciar o perderse. No la podemos dejar desperdiciar, eso es cierto. Y don Julio, cuando usted habla de 2.500.000 cubanos en el exilio, se comprende ya una generación entera que nació fuera de Cuba, hija de cubanos exiliados, porque pues ese es otro tema. Ya hay una generación de cubanos que son americanos, que nacieron en los Estados Unidos y que son ciudadanos americanos de pleno derecho. ¿Esa cifra de 2.500.000 los comprende a ellos también? Sí, los comprende. Bueno, no todo. Por ejemplo, ya los nietos no son incluidos, que si se fuera a incluir serían cifras mayores, serían cifras de mayores cantidades. Pero es importante destacar una cosa, ministro Londoño, en todo esto, de que el factor de ser, de que tus raíces vienen por medio de un exilio político, lo que ha producido es todo un sector inmigratorio en los Estados Unidos que aún habiendo nacido en los Estados Unidos siguen con la posición moral de querer que Cuba sea libre. Esto es muy importante señalar. Eso explica por qué los cubanoamericanos, por ejemplo, tienen tanta influencia en determinados gobiernos en el exterior, porque hay una posición unísono de no contentarse con meras mejorías potenciales materiales si Cuba comunista pues llevara a cabo una liberalización de la economía, pero retuviera el Estado marxista-leninista. En otras palabras, hay un rechazo hacia el modelo chino, hay un rechazo hacia el modelo vietnamita por parte de los cubanos que viven fuera, que incluso podrán o no tener familiares dentro de la isla. La insistencia es que los cubanos que viven dentro de la isla deben tener libertad y vivir en un sistema democrático como los cubanos y sus descendientes que viven en el exterior. Entonces, eso es un fenómeno que, dicho sea de paso, lo vemos también dentro de la comunidad nicaragüense, la comunidad boliviana y la comunidad venezolana que vive fuera, que no acepta que esos países, pues, a cambio de determinadas mejorías en el estándar de vida por vía a cambios profundos y tal vez preferencias comerciales que le pudiera dar los Estados Unidos, pues permanezcan siendo una dictadura. O sea, la posición es de exigir libertad en el ámbito político. Exigir libertad en el ámbito político es la preocupación y la petición primera de quienes han tenido que dejar su patria, lamentablemente, y eso es muy doloroso, porque uno puede dejar su patria voluntariamente porque quiere otros horizontes, porque quiere otra forma de vida, eso es una cosa, y otra es tenerla que dejar obligatoriamente porque no hay alternativa. Esa es la situación de Cuba, y en el último tiempo, en los últimos 6 meses, 80.000 cubanos han salido o llegado a los Estados Unidos. No sé si esta cifra
es de cubanos que salieron de Cuba o de cubanos que pudieron llegar efectivamente a los Estados Unidos, don Julio? Son de cubanos que llegan hacia la frontera. O sea, esta cifra probablemente es más porque algunos que habrán entrado por otras vías y se quedan. Pero estamos hablando exclusivamente de cubanos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos y piden pues asilo político. Entonces, en la administración anterior de Donald Trump, pocos cubanos se les concedieron, o sea, asilo político, se les concedió entrada, fueron, si no eran retornados a Cuba. Eso pues cambió con el nuevo gobierno del presidente Biden. Y hay que añadir una cosa, porque esto es muy importante para entender el contexto cubano. El castrocomunismo, por un lado, se beneficia enormemente de las remesas y remesas en especie que manda la nación cubana que vive en el exterior. Sin embargo, desde hace tiempo han querido que los Estados Unidos les quitara a los cubanos el privilegio inmigratorio de que una vez que tocaban suelo estadounidense, pues ya tenían en cuestión de un tiempo, ya tendrían la residencia y se les concedía, porque tendría el factor prevaleciente era la cuestión política y no se le trataba como inmigrantes económicos. Pero eso pues carga un estigma. O sea, se está señalando ¿por qué se le da a Cuba ese privilegio? Bueno, porque Cuba es una dictadura comunista. Entonces, pues por eso es que se le concedía a los cubanos ese privilegio. Entonces, el gobierno castrista pues le pidió eso al presidente Obama, que fue uno de sus últimos actos como presidente, fue quitar el privilegio de los cubanos, una ley que se llamaba pie seco, pie mojado, quiere decir que una vez que tocaban suelo norteamericano, ya calificaban al tiempo para recibir la residencia, inmediatamente tenían protección inmigratoria. El presidente Obama se le removió ese privilegio y entonces eso resultó un problema para el castrocomunismo cuando salió electo Donald Trump, porque pensaban que quien iba a salir era Hillary Clinton y que iba a seguir el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba comunista. No ocurrió eso, lo contrario. El presidente Trump pues formuló una política para negarle recursos a la dictadura castrista y entonces pues no tuvieron, las remesas disminuyeron porque no continuó poblando a los Estados Unidos de cubanos y por otro lado pues tenían entonces de manera interna ya una población que la única vía para demostrar el descontento era pues enfrentar al sistema y pedir cambio sistémico, porque salir afuera ya era muy difícil lograr hacerlo. Entonces, por eso es que hemos visto la dinámica cambiar de los números y por eso es que la dictadura castrista está facilitando de nuevo. Recientemente, la semana pasada, se reunieron en Washington representantes de la dictadura cubana y el gobierno de Joe Biden para hablar sobre inmigración. Claro, y la inmigración que quiere, el acuerdo que quiere la dictadura cubana es, bueno, que le vuelvan otra vez, que le faciliten acceso a crédito, que el contribuyente norteamericano vaya a subsidiar las ventas de productos de Estados Unidos que llegan a Cuba. El gobierno castrista puede comprar todos los alimentos básicamente que quiere de los Estados Unidos. Eso es un mito de que el embargo lo prohíbe. No lo prohíbe. Lo que pasa es que tienen que pagar en efectivo y no se les concede financiamiento como países democráticos ni mucho menos créditos del gobierno norteamericano para facilitar esas transacciones, que eso es en sí lo que buscan. Bueno, don Julio, eso para los que viven entusiasmados con esa falsa imagen que tratan de proyectar los castrocomunistas desde Cuba, lo que viven es una verdadera tragedia donde no hay espacio ni lugar para el libre desarrollo democrático, para la libertad individual, para el trabajo individual. Don Julio Schilling, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por contarnos esta imagen de lo que está pasando en la martirizada Cuba. Muchísimas gracias. Un placer siempre, ministro Londoño. Un fuerte abrazo. Bueno, queridos amigos,
Eso es lo que pasa en Cuba para los que tienen la imagen de que Cuba es una maravilla, de que Cuba es un paraíso, de que en Cuba se viven todas las libertades. No se vive ninguna, no se vive ninguna. Es un país dominado por una tiranía y maltrecho por el hambre, por las dificultades, por la pobreza extrema. Eso es Cuba.